Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a aprender electrónica paso a paso y lo más importante, sin límites de tiempo. Este es un video especial para todos ustedes, para aquellas personas que me hablaban de que no conocen mucho la electrónica básica, y el día de hoy vamos a ir demistificando cada uno de los componentes que vamos a utilizar en este proyecto. Este es un video especial para todas las personas amantes de la electrónica, para principiantes, para hobbyistas e incluso para personas que ya tienen un gran tiempo utilizando la electrónica y desean refrescar los conocimientos. No solamente ello, este es un proyecto funcional que le podemos dar un gran uso, como lo vamos a ver después aquí en la parte final de este video. ¿Ok? Entonces, a mí, como siempre le he dicho, no me interesa el tiempo. Para mí lo más importante es que tú puedas aprender sin costo alguno. Así que si deseas aprender, quédate hasta el final del video para que aprendas, porque para aprender necesitas tiempo. Recuerda eso, para aprender necesitas tiempo. Si no tienes tiempo, mejor no veas este video. ¿Ok? Vamos a empezar, como siempre, diagramando en mano alzada. Y vamos a empezar de izquierda a derecha. Voy a primero diagramar el circuito y luego voy a ir explicando cada uno de los componentes electrónicos, cómo funciona y qué labor cumple en este circuito, que lo vamos después a analizar, finalmente pasarlo a una tarjeta PCB y luego probarlo, en donde vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido en esa parte teórica. Ok, vamos a empezar entonces diagramando mano alzada. Y como les dije, vamos a empezar desde la parte de atrás. Para ello vamos a utilizar primero, acá, vamos a empezar primero con la toma de entrada, acá al lado izquierdo. Vamos a hacerlo acá. Ahí, la toma de entrada de la alimentación, ¿no? Vamos a hacer un diagrama pictográfico en donde vamos a utilizar la entrada de alimentación. Es decir, este circuito no va a trabajar con corriente continua a la entrada, sino corriente alterna, es decir, corriente de la línea de nuestra casa de 220 voltios o 110 voltios, dependiendo de el lugar donde te encuentres. Este circuito es ideal para ser usado en 220 voltios. De ahí vamos a ver si es factible utilizarlo para 110 voltios. Acá tenemos la energía, power, y la energía, estamos hablando de una alimentación de 220 voltios AC con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. De ahí vamos a explicar paso a paso qué es la frecuencia, porque este es un video exclusivo para las personas que recién se inician, qué son los ciclos por segundo, el voltaje alterno, el voltaje continuo. Todo lo que necesitas aprender te lo voy a explicar en este video paso a paso. Es un video exclusivo para personas que deseen aprender sin costo alguno. ¿Por qué? Porque la electrónica es fácil cuando tiene los conceptos necesarios para poder utilizarla, ¿no? Acá vamos a poner nuestra carga. Y nuestra carga, al ser una alimentación de corriente alterna, nuestra carga tiene que ser obviamente una lámpara o algún circuito electrónico que trabaje a la entrada con 220 voltios, ¿no? Acá, por ejemplo, nuestra carga va a ser LOAD, o carga en inglés, y vamos a poner un foco incandescente. Foco incandescente. Es decir, una lámpara convencional de 220 voltios, 60 ciclos por segundo, o dependiendo de tu país. Luego de ello, por acá, vamos a conectar la parte electrónica, ¿no? Porque recuerden, estamos hablando de electrónica, vamos a empezar a poner o a diagramar los componentes electrónicos que forman parte de este circuito, en donde vas a aprender paso a paso. Vamos a poner acá, primero, una resistencia, acá, una resistencia, así. Y luego de ello, vamos a poner un pequeño condensador, ampliamente usado en electrónica. Es más, lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Te invito a que, si eres nuevo, puedas ver los videos aquí en mi canal de YouTube. Como estamos hablando de corriente alterna, acá no existe la polaridad, ¿no? Ojo con el detalle. Acá este punto indica una conexión. Entonces, estamos hablando de que no existe polaridad y por lo tanto la señal alterna va a comenzar a circular por ese circuito. Obviamente, esa señal alterna tiene que ser codificada o en todo caso rectificada, si lo quieren llamar así, para poder hacer uso de los componentes electrónicos que vamos a usar. Para este caso, esta primera resistencia, vamos a ponerle R1,
100 ohmios. Ahí, 100 ohmios. Aquí, este es el condensador C1. Y este condensador tiene una peculiaridad especial, ¿no? Es un condensador ampliamente usado en los circuitos de electrónica. Me estoy hablando al condensador 104, que es lo mismo a decir a 0.1 microfaradios. Ojo con el detalle, 400 voltios, ¿no? De ahí vamos a explicar por qué 400 voltios, porque aquí tú tienes que aprender de manera fácil y tienes que tener a alguien que te explique detalladamente, paso a paso, qué es lo que vamos a hacer en este video. No me interesa el tiempo, el video puede durar 30 minutos, 60 minutos, hora y media. Eso ya depende de la explicación que le demos y depende del nivel de conocimiento que tú puedas tener para que absorbas lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, de ahí vamos a explicar por qué este condensador tiene este voltaje de trabajo y esta resistencia, también qué función cumplen ambos en el circuito, que es lo que vamos a ver posteriormente. Y aquí a la derecha vamos a poner un componente, ojo con el detalle, un componente muy importante. Acá viene el tema interesante, ¿no? Un componente muy importante aquí. Vamos a bajar así y aquí le vamos a poner, este es el símbolo de un componente que se utiliza normalmente en corriente alterna. Me refiero a un transistor interruptor de corriente alterna o un TRIAC, también conocido como triodo interruptor de corriente alterna. Vamos a ponerlo en rojo para que ustedes puedan identificarlo mejor, así. Y aquí el otro diodo, así, ¿no? Vamos a colorearlo para darle un caché a este video. Lo importante aquí no se trata del tiempo, se trata básicamente de que tú puedas aprender sin costo alguno, ¿no? Que esa es la función principal por la cual estoy haciendo este video. Ok, este es un TRIAC y para este TRIAC acá le vamos a poner su compuerta y la compuerta tiene que ser disparada por un componente, ¿no? Acá vamos a poner el punto de conexión, un puntito, y este TRIAC, como vamos a ver después, vamos a descifrar qué función cumple. Este es Q1 y vamos a ponerle a este TRIAC el BTA 08600. Vamos a ponerle acá BTA 08600C. Ahí vamos a ver qué significa 08 y 600C. De ahí te lo voy a explicar, porque como te vuelvo a repetir, aquí en este video vas a aprender paso a paso y sin límite de tiempo. Para polarizar la compuerta, de ahí te voy a explicar cómo funciona un TRIAC. Ojo, no te preocupes, no te me emociones, porque de ahí te voy a explicar cómo funciona un TRIAC, cómo funciona una resistencia, en fin, una serie de valores que espero que lo puedas entender. Esta resistencia R3 es de 220 ohmios. Ahí, 220 ohmios, R3. Y en serie con esta resistencia, para poder disparar a este dispositivo, vamos a poner otro componente. Pero antes de ello, vamos a identificar a los pines de este TRIAC, este BTA 08600A. Acá tiene el main terminal 2, el main terminal 1, o ánodo 2, ánodo 1, y acá la compuerta, ¿no? De ahí vamos a hablar cómo funciona un TRIAC y qué función cumple en un circuito de corriente continua o de corriente alterna, ¿no? Esta resistencia es 220 ohmios y luego acá vamos a poner otro componente. Aquellas personas que ya conocen un poco de electrónica ya más o menos identifican de qué se trata este video. Igual, si no lo sabes, te lo voy a explicar luego. Aquí vamos a poner otro componente ampliamente usado en serie con un TRIAC, ¿no? Aquí te lo voy a explicar luego, ¿no? Acá, este es también otro dispositivo de corriente alterna. Vamos a ponerle, no lo voy a sombrear, vamos a dejarlo ahí. Este es un diodo especial de 1. Este es un DIAC DB3, ¿no? Ampliamente usado DIAC, el código es DB3. Ampliamente usado en la electrónica cuando trabajamos con TRIAC, ¿ok? Y aquí a la derecha vamos a poner otro componente importante hacia abajo. Miren, hacia abajo vamos a poner un pequeño
condensador, ¿no? Acá un condensador, pero es un condensador especial, no es el condensador convencional que, como este de acá, ¿no? Entonces, por el símbolo nos vamos a dar cuenta que no es un condensador de corriente alterna, sino un condensador utilizado con corriente continua. ¿Por qué? Porque tiene polaridad. De ahí vamos a hablar de los condensadores. Te voy a explicar paso a paso qué función cumple un condensador y para qué se utiliza. Este es el condensador C2, ¿no? Vamos a ponerlo en negro. C2, ahí. Y este condensador, ojo con el detalle, 100 microfaradios, 63 voltios. El voltaje y la capacidad, ¿no? Ahí. Y hacia arriba vamos a poner aquí otro componente importante, ojo con el detalle, otro componente importante. Vamos a poner hacia acá, ahí. ¿Sí? Ahí. Otro componente importante utilizado también en electrónica, me refiero a un potenciómetro lineal, ¿no? Acá vamos a poner una resistencia variable. Ahí. Y aquí le vamos a poner su cursor, ¿no? El cursor. Vuelvo a repetir, no te estreses con los términos si no conoces electrónica, porque te lo voy a explicar paso a paso el día de hoy. Acá hay una flechita indicando que es el cursor de un potenciómetro o una resistencia variable, y en la parte superior, ya para cerrar el circuito, que como ven es muy simple y sencillo, vamos a ponerle un diodo acá en serie, un diodo convencional. Aquí vamos a poner un pequeño diodo, ¿no? Un pequeño diodo así, ¿no? Con su ánodo y su cátodo, así, ¿no? Su ánodo y su cátodo, y aquí hacia la derecha una resistencia de polarización. Aquí este circuito se cierra acá. Acá una resistencia, como les decía, de polarización, que es, hay que tener muy en cuenta esta resistencia, al igual que el valor del potenciómetro. Este diodo, este es el D1, este es un DIAC, por lo tanto no es 1 sino es I D1, y este diodo es un diodo convencional 1N4007, ¿no? También lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Y esta es la resistencia de R2, ¿no? R2 porque R1 está por acá. R2, una resistencia de 10K. Y ahí, como lo ven, como lo están observando en estos momentos, ese es el diagrama del circuito que les propongo el día de hoy, en donde vamos a aprender paso a paso sin límites de tiempo. Primero voy a identificar cada uno de los componentes, y no solamente ellos, vamos a ponerlos así, a la izquierda, y vamos a usar nuestra hoja acá para poderles explicar paso a paso cómo funciona cada componente. Vamos a ponerlo más hacia la izquierda, ahí. Ahí. Vamos a explicarle detalladamente la función de cada componente y cómo trabaja, para que ustedes puedan aprender electrónica paso a paso. Bien, vamos a continuar entonces a descifrar cada componente y su valor y qué función cumple y cómo trabaja. Desde el lado izquierdo tenemos el power, es decir, la energía, la que va a alimentar a todo el circuito. Esa energía es una toma de corriente que puede ser como algo como esto, con su cable conectado a los 220 voltios para el caso de Perú, y para este circuito 60 ciclos por segundo. Es decir, esta toma de energía vendría a ser esto, ¿no? Que lo conectamos directamente a nuestro circuito. Esta toma de energía, estamos hablando de 220 voltios, 60 ciclos por segundo. Entonces aquí a la derecha vamos a descifrar qué es los 220 voltios y qué significa 60 ciclos por segundo, ¿no? Cuando hablamos de energía y de voltaje, en este caso de la alimentación, en electrónica se suele utilizar el voltaje DC, ¿no? De corriente continua, mientras que en electricidad muchas veces hablamos de corriente AC, ¿no? AC viene de Alternating Current, ¿no? Y DC viene de Direct Current. Entonces, si yo trabajo con corriente continua, ¿no? Con corriente continua, este es el 0 voltios y este es el tiempo, ¿no? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, no, como una idea, si yo trabajo con 5 voltios, el voltaje va a subir desde 0 hasta 5 voltios y se va a mantener estable. Es decir, yo voy a tener aquí 5 voltios, ¿no?
no es un voltaje que varía, es un voltaje que tiene una polaridad. Existe un positivo y existe un negativo. Eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Es más, te invito a que veas mis videos de electrónica básica. Entonces, por ejemplo, una pila, ¿no? Una pila tiene esa función de entregar una corriente continua. Entonces tiene un positivo y tiene un negativo, ¿no? Ahí lo están viendo, un positivo y un negativo. Entonces, cuando hablamos de corriente, es aquella señal que no es directa, no es un direct current, sino una corriente que va cambiando en el tiempo. Esta toma de entrada utiliza una tensión o un voltaje de corriente alterna, ¿no? ¿Y qué es el voltaje? El voltaje es aquella energía que va a poder arrastrar los componentes electrónicos a través de un circuito eléctrico conductor, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una energía de corriente continua, yo puedo descifrar que, por ejemplo, vamos a hacerlo así, ¿no? Esta es una fuente de corriente continua y acá tengo yo una carga, que puede ser una lámpara, en DC. Yo le aplico 12 voltios, existe un positivo y un negativo, y voy a hacer que la corriente circule en ese sentido, en el sentido convencional de la corriente, del positivo hacia el negativo. Sin embargo, los electrones, técnicamente hablando, circulan de negativo al positivo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de corriente continua, estamos hablando de un voltaje de corriente continua. Este es 12 voltios, que es el voltaje, y estos 12 voltios es la energía que yo necesito para poder arrastrar los electrones en el sentido físico de la corriente, del negativo hacia el positivo, ¿no? Y entonces hay dos temas importantes a tener en cuenta cuando manejamos el análisis de un circuito. Físicamente, si hablamos de manera física, los electrones se mueven del negativo al positivo, aquí en color negro, ¿no? Vamos a ponerlo así. Los electrones se mueven del negativo al positivo, pero para el análisis, técnicamente hablando, suponemos que utilizamos el sentido convencional de la corriente, en donde la corriente circula del positivo hacia el negativo. Eso lo vamos a ver cuando analicemos los tipos de onda aquí, cómo funciona este circuito. Entonces, tenemos una corriente continua que tiene una polaridad y que va del más al menos. Y que la corriente alterna es alternating current, es decir, es aquella que parte de cero, va a un valor y luego regresa a otro valor. Y constantemente está a una misma frecuencia. Aquí vamos a ver qué es la frecuencia. Entonces, esta corriente alterna tiene una polaridad, ¿no?, que va cambiando en el tiempo, ¿no? Este es el semiciclo positivo que les estoy mostrando. En el semiciclo positivo, acá es más y aquí es menos. Y en el semiciclo negativo, acá, aquí es más y aquí es menos. Es decir, va cambiando en el tiempo. Es un circuito, vamos a hacerlo así, ¿no? Acá tengo una lámpara de 220 voltios. 220 voltios AC. Y la corriente se le llama corriente alterna porque utiliza un voltaje de corriente alterna. Por ejemplo, acá, 220 voltios AC, ¿no? Entonces la corriente comienza a circular en un sentido hacia la carga en el primer semiciclo, y en el segundo semiciclo la corriente circula, ¿no?, acá es en ese sentido, ¿no?, acá es más y acá es menos en el primer semiciclo positivo, y cuando llega a cero se invierte. Ahora ya no es más menos, sino aquí es menos y aquí es más, es decir, ahora la corriente circula en sentido contrario. A esto le llamamos corriente alterna. ¿Y qué significa los 60 Hz o 60 ciclos por segundo? La frecuencia de operación, ¿no? Es decir, en un segundo van a haber 60 ciclos. Un ciclo es el semiciclo positivo, y el semiciclo negativo es un ciclo de la señal de corriente alterna. Es decir, si yo hablo de 60 Hz, estamos hablando de que existen 60 ciclos por segundo. Es decir, 60 ciclos de más o menos en un solo segundo. A mayor frecuencia, es decir, si yo pongo una frecuencia, utilizo una frecuencia de 100 Hz, voy a tener mayor cantidad de ciclos positivos y negativos que forman un ciclo completo de la onda. A eso le llamamos Hz o ciclos por segundo. ¿Ok? Cuando hablo de 60 Hz, estoy hablando de frecuencia y de la cantidad o el número de ciclos que existen en un segundo, ¿no? 60 ciclos por segundo o 60 Hz. ¿Ok? Hasta ahí.
Perfecto, hasta ahí hemos aprendido qué significa esto. Ahora vayamos a la carga. ¿Qué es la carga? Cuando hablamos de un circuito de corriente alterna, como por ejemplo acá, siempre existe una carga RL o una carga llamada load en inglés, ¿no? Es importante que conozcan los términos en el idioma, no solamente el castellano o el español, sino también en el término de inglés. No necesitas pronunciarlo bien, lo más importante aquí es conocer qué significa load. Load en inglés es carga, ¿no? Carga. Y es lo que se pone a la salida para poder alimentar a través de un voltaje de corriente. Si yo tengo un foco incandescente como este es un foco incandescente que utiliza un voltaje estándar, 220 voltios acá abajo, y arriba dice la potencia 100 watts. Esta es una lámpara incandescente, es una lámpara, se le llama incandescente porque incandesce, es decir, cuando le aplico un voltaje de corriente alterna con 60 ciclos por segundo, 220 voltios, el filamento que trae se incandesce. Es por incandescencia la iluminación. Sin embargo, las lámparas LED son por luminiscencia. Ojo con el detalle, esta es una lámpara de corriente alterna incandescente porque tiene un filamento que se calienta y emite luz. Y esta carga es un foco, acá, es un foco incandescente como este de 220 voltios 100 watts. Entonces, algo importante tener en cuenta, cómo manejamos la potencia. Ojo con el detalle, si yo tengo una lámpara, vamos a poner así, esta es la lámpara, ¿no? El símbolo de una lámpara, un foco de 220 voltios, yo lo compro así, ¿no? Por 100 watts. Entonces yo quiero conocer cuál es la corriente que circula por aquí sobre este foco de 220 voltios 100 watts, ¿no? 100 watts, 220 voltios 100 watts. Entonces, por la fórmula, vamos a ponerlo en rojo, la fórmula nos indica que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Es decir, la lámpara se va a iluminar y va a tener un consumo de corriente en un cierto tiempo. A esto se le denomina la potencia, es decir, el consumo que necesita, en este caso la carga, para poder iluminarse, y obviamente eso se traduce en la cantidad de dinero que vas a pagar por tener la lámpara encendida. Entonces, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de que la potencia en la fórmula física es el voltaje por la corriente. Si yo deseo conocer qué corriente circula por ese circuito en corriente alterna que me consume la carga, yo lo que hago es I, ¿no? I vendría a ser igual a la potencia, ¿no? Sobre el voltaje, ¿no? Entonces, si yo tengo una potencia de 100 watts y el voltaje de 220 voltios AC, entonces, ¿no? Yo utilizo mi calculadora o simplemente utilizo algo como esto, ¿no? Miren, para calcular la corriente, la potencia es 100 watts, lo divido entre, en este caso, de 220 voltios y tengo una corriente de 0.45 amperios, ¿no? Entonces, aquí la corriente que va a circular por esta lámpara es 0.45 amperios, es decir, menos de medio amperio, ¿no? Cerca de 0.5 amperios, ¿no? La mitad de un amperio. Ojo con el detalle. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a utilizarlo después en la siguiente parte de este circuito. Entonces, ya conocemos la carga, conocemos la fuente de alimentación que es 220 voltios, con una lámpara de 220 voltios 100 watts, aquí cerramos el tema. Y ahora seguimos avanzando. Esta es una resistencia y esta es otra resistencia, esta es otra resistencia. R1 de 100 ohmios, R2 de 10K y R3 de 220 ohmios. ¿Y qué es una resistencia? El símbolo de una resistencia es este. ¿Ahí? El término resistencia es justamente lo que hace, es aquel componente eléctrico o electrónico pasivo. Se les indica pasivo porque recibe algo, pasivo, no entrega algo como los transistores. Es un elemento eléctrico y electrónico pasivo que va a generar una oposición al flujo de la corriente eléctrica. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, tengo una fuente de alimentación y le pongo una resistencia acá, ¿no? Una resistencia. Primero, tengo que, si acá le pongo 220 voltios, hace 60 ciclos por segundo, 60 Hz, que ya lo hemos explicado, esta resistencia R
cuando existe el semiciclo positivo o el negativo, cuando es un más o menos, la corriente va a circular en ese sentido, ¿no? Ya lo hemos explicado por el flujo convencional de la corriente. Y en sentido inverso, cuando el ciclo va en el semiciclo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta resistencia se va a oponer al flujo de los electrones. Es decir, esta resistencia, su nombre lo indica, es un resistor o resistencia, es decir, va a ofrecer una oposición al flujo de la corriente, esta corriente I. De ahí el nombre de resistencia. Es decir, circula la corriente y él la mantiene, trata de detenerla, pero igual la va a dejar pasar en función a un valor de la resistencia. Las resistencias se expresan en ohmios, este es el símbolo de ohmios, así, ¿no? Ohmios. En electricidad se utiliza ohmios, y cuando hablamos de electrónica estamos hablando de ohmios, kiloohmios, megaohmios. Ojo con el detalle, este puede ser kiloohmios, megaohmios, ¿no? E incluso gigaohmios, pero bueno, gigaohmios no se utiliza en electrónica, mayormente los ohmios, kiloohmios y megaohmios. El ohmio en la unidad, kiloohmios es 1000 ohmios y megaohmio es 1.000.000, ¿no? 3, 4, 5, 6, ¿no? 1.000.000 de ohmios, ¿no? Acá vamos a ponerlo así, 1.000.000 de ohmios, ¿no? Vamos a ponerlo mejor en medio para no perdernos los detalles de los costados de la hoja, ¿ok? 1.000.000 de ohmios, ese es el megaohmio, ¿ok? Entonces, estas tres resistencias, R1, R2 y R3, ¿qué función cumplen? Cumplen la función de oponerse al flujo de la corriente eléctrica, sea una corriente en DC o una corriente en AC. Esto también lo hemos visto acá en mi canal de YouTube, cuando hablamos de las resistencias en el primer capítulo del curso Aprendamos Electrónica Juntos, que, dicho de paso, te invito a que puedas ver. Es un curso desde básico hasta un nivel avanzado de electrónica paso a paso, en donde te explico en cada capítulo cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, en el primer capítulo hablo de las resistencias, y ese primer capítulo hablo ampliamente de las resistencias, y no solamente ello, creo que hay 2 o 3 videos respecto a las resistencias. Así, cuando hablo de los diodos, de los condensadores, siempre le dedico un capítulo a cada uno de los componentes en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, que te lo voy a dejar en las tarjetas o en la parte final como un adjunto. ¿Ok? Entonces, tenemos las resistencias. Esta es una resistencia, por ejemplo, tiene un código de colores, marrón, negro, marrón. Este es 100 ohmios. No te voy a entrar en detalles de código de bandas porque no quiero hacer el video mucho más largo. Te estoy dando los alcances de la electrónica básica para que puedas entenderla. Esta es otra resistencia de 1/4 de watt. Ojo, las tres resistencias son de 1/4 de watt. Este es marrón, negro, anaranjado, es decir, 10K. Ahí lo estoy poniendo. Y finalmente la otra resistencia R3, esta es una resistencia común de 220 ohmios, rojo, marrón, 220 ohmios. Ahí tienen las tres resistencias. Entonces, ¿qué función cumple la resistencia? Oponerse al flujo de la corriente. Obviamente, a la hora que circula una corriente, la resistencia, por el efecto Joule, va a calentar dependiendo del material, ¿no? Si son de nicrón, las resistencias van a quemar y producir calor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esta es una resistencia? Por supuesto que sí, este es un filamento, ¿ven? Un filamento, logran ver el filamento. Este filamento es de nicrón, es de tungsteno, no es nicrón, y este tungsteno, a la hora que circula una corriente, se incandesce, produce no solamente luz, sino también calor. Entonces, hay que tener en cuenta, ojo con el detalle, hay que tener en cuenta la cantidad de potencia que consume cada resistencia, que no se puede superar. Por ejemplo, esta resistencia que les estaba mostrando, que vamos a utilizar en este proyecto, son resistencias de 1/4 de watts. Una de las más pequeñas, hay de 1/8 de watts, pero estas son una de las más pequeñas utilizadas comúnmente, 1/4 de watts, es decir, de 0.25 watts, ¿no? Hay de medio watts, 0.5 watts, hay de 1 watt, de 2 watts, de 5 watts, de 10 watts, incluso he visto hasta de 10 watts. Entonces son resistencias mucho más grandes, pero esas son de 1/4 de watt, necesarias para este circuito que lo vamos a utilizar. Entonces, si la resistencia soporta 1/4 de watt, yo no puedo excederme de una cierta cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque la voy a destruir. A mayor cantidad de corriente, hemos dicho que potencia es igual a V por I. Si el voltaje es estable y circula una mayor cantidad de corriente, la potencia va a subir, y si excede los 0.25 watts,
la resistencia va a comenzar a humearse y luego se va a reventar, se va a quemar. Ojo con el detalle. ¿Ok? Hemos hablado de las resistencias y ahora vamos a hablar de otro componente importante. Estas son resistencias, digamos, fijas, pero existe otro tipo de resistencia variable, ¿no? Lo que conocemos como potenciómetro. ¿Eh? Vamos a ponerlo así. ¿No? PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Entonces aquí tiene un cursor, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? A decir verdad, la resistencia es así, el símbolo es así, ¿no? Tiene un extremo, ¿no? Acá el 1, el 2 y el extremo que se mueve, que es el cursor, ¿no? 3, que es el más importante, ¿no? Este cursor se va moviendo de un extremo a otro. Para ello, acá les muestro físicamente esta resistencia que vamos a utilizar. Es una resistencia lineal de 100K. Ahí están viendo 100K. Este es un potenciómetro que a la hora que yo muevo el cursor, ahí vamos a identificar. Acá les voy a mostrar para que lo... Esto, como vuelvo a decir, hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, tiene un extremo 1, un extremo 2, y si yo mido con el multímetro entre los extremos voy a tener los 100K, es decir, 100.000 ohmios, ¿no? 100K es 100.000 ohmios. Pero en el centro existe un pequeño cursor, que es el pin 3, ¿no? Este cursor es el pin 3 que se mueve de un extremo hacia el otro extremo. Si yo muevo el cursor hacia la derecha, estoy moviendo hacia la derecha y voy a ampliar la medida. Si yo pongo en este caso un multímetro como en la modalidad de resistencia, para mi resistencia pongo entre este punto y acá, y el potenciómetro está a este lado, yo voy a ir cercano a los 100K. Si el potenciómetro está al máximo aquí, entonces estos dos puntos se están uniendo y tengo los 100K. Es decir, con esta perilla, ¿no? Con este extremo de una perilla voy a hacer que la resistencia varíe desde 0 a 100K. Ahora, normalmente, ¿qué se hace? Normalmente se deja el cursor de arriba al aire, pero también y utilizar en este caso el 1 y el 2 o el 3 y el 2, pero para este caso lo hemos conectado acá abajo
y eso que indica que este pin, el pin 2 y el 3 están juntos, y a la medida que yo me muevo, el cursor simplemente voy a aumentar, aquí lo estoy disminuyendo, y si me muevo hacia la derecha, voy a aumentar aquí a la izquierda es 0, en la medida que voy subiendo 1K, 2K, 50K, 100K al extremo, ¿no? Esa es la función de una resistencia. Esta resistencia es resistencia variable y se conoce como potenciómetro, ¿no? Es un dispositivo también pasivo, que es este de acá. Este potenciómetro, vamos a ponerle P1, este es un potenciómetro para mi caso de 100K, ¿no? 100K, acá incluso tiene la identificación 100K. Ok, entonces ya hemos hablado de la alimentación, de la carga, hemos hablado de las resistencias fijas, que son resistencia de 1/4 watt, y también hemos hablado de la resistencia variable, que es un potenciómetro que tiene un cursor que se mueve de un extremo a otro. En la medida que yo voy moviendo el cursor, voy a aumentar o disminuir, técnicamente hablando, el valor total de la resistencia entre el pin 1 y el pin, en este caso el pin 2. ¿Ok? ¿Qué componentes nos faltan? Dos componentes importantes, a decir tres, ¿no? El condensador. Y acá tenemos dos tipos de condensadores, el condensador C1 y el condensador C2. El condensador acá lo vamos a diagramar así, pequeño nada más. Entonces, si yo tengo un condensador que tiene este símbolo, estoy hablando que este condensador es un condensador que se utiliza en corriente alterna. Sin embargo, si yo tengo un condensador que tiene un extremo plano y el otro redondo, una semiluna, estamos hablando de un condensador electrolítico. ¿Por qué? Porque utilizo un electrolito como dieléctrico. Ahora, y este condensador de abajo se utiliza en corriente continua y tiene una polaridad, el extremo positivo y el extremo negativo. Y esto se utiliza exclusivamente en corriente directa. Sin embargo, este tipo de condensador, que es de este tipo, es un condensador cerámico o de poliéster, como quieran llamarlo, en donde trabaja con los dos semiciclos, el positivo y el negativo, porque está diseñado exclusivamente para trabajar en corriente alterna. ¿Y qué es un condensador? Un condensador es un dispositivo, al margen de que sea electrolítico de paso, ¿no? Que tiene dos placas, ¿no? Estas son placas, conductoras, y en el medio tienen un dieléctrico. El dieléctrico es un medio que permite aislar galvánicamente el pin 1, este es el pin 1, por ejemplo, el pin 1 y el pin 2, ¿no? Entonces, este dieléctrico vendría a ser el aislante. Todo condensador, sea de corriente alterna o de corriente continua, tiene un aislante. Ese aislante no va a permitir que circule corriente en un sentido o en otro, ¿no? Pero, obviamente, los condensadores tienen fugas y es normal tener una resistencia eléctrica del condensador, y es normal también que existe una pequeña fuga de corriente cuando se le polariza en un sentido o en otro. La función que cumple un condensador es almacenar energía, es decir, le llega una corriente y un voltaje, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerlo así, ¿eh? Si yo tengo un positivo y un negativo, por ejemplo, tengo una fuente, ¿no? Ahí, y tengo un condensador electrolítico, vamos a hacerlo así, ¿eh? Electrolítico, ¿no? Acá tengo el más de la fuente, el menos, acá está el más y el menos del condensador electrolítico. Si yo hago circular una corriente en ese sentido, la corriente va a llegar a ese punto y el dieléctrico no va a permitir que el condensador deje pasar esa corriente, y lo que hace el condensador es almacenar energía. ¿Y cómo almacena esa energía? No dejando pasar la corriente, y lo que hace es se carga, es decir, la curva característica de un condensador es parte de cero, llega al voltaje de alimentación y se mantiene estable hasta que tenga un medio por donde descargar esa energía eléctrica. Esa energía almacena energía eléctrica, pero en la forma de campos eléctricos. Ojo con el detalle, es distinto a una bobina. Entonces, parte de 0 voltios y se carga a un voltaje máximo y se mantiene cargado. Si yo retiro la alimentación, esta se comporta como una pequeña fuente de alimentación que se mantiene cargada hasta que existe una resistencia y luego se descargue por la resistencia o por un valor resistivo. Esa es la función de un condensador: cargarse, almacenar energía y luego descargarse. ¿Ok? Pueden ser de corriente alterna o de corriente continua. Pero como somos recontrafiludos, en este video les voy a mostrar los dos tipos de condensadores. Acá les voy a mostrar este de acá, por ejemplo, el de la izquierda C1, es un condensador de 0.1 microfaradios
400 voltios. Le decía que ¿por qué 400 voltios? Eso es lo que les voy a explicar ahorita en estos momentos. 104, 400 voltios. Acá tienen el valor, ahí lo están viendo, ¿no? 104 es 104J, ¿no? 104J, 400 voltios, ¿no? J es la tolerancia. Entonces, como les decía, somos recontra filudos. Vamos a la siguiente página. Estas hojitas les voy a tomar foto y les voy a dejar y compartirla en mis redes sociales. Y entonces, si hablamos de un condensador que dice 104J, 400 voltios, 400 voltios, es lo que significa, este valor está empezado en picofaradios. 104 vendría a ser un 1 y un 0, y el último valor vendría a ser la cantidad de ceros, 1, 2, 3, 4, ¿no? Por lo tanto es 100.000, ¿no? Picofaradios, ¿no? Picofaradios, ¿no? ¿Cómo cambiar de picofaradios a faradios, nanofaradios, microfaradios? Puedes ver uno de mis videos que hice hace más de 8 o 10 años, el canal ya tiene 14 años, hace 8 o 10 años hice un video acerca de los múltiplos, cómo entender los múltiplos y sus múltiplos. Entonces, si yo tengo acá, ¿no?, la unidad que es el faradio, ¿no?, hacia arriba tengo faradio, hectofaradio y el kilofaradio, ¿no? Y hacia abajo tengo el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y finalmente el picofaradio, ¿no? Así. Cada uno es 3 ceros. Entonces, si yo tengo 104, tengo 100.000 picofaradios, estoy acá. Para convertirlo en nanofaradios le resto 3 ceros y por lo tanto esto es lo mismo. 100.000 picofaradios es lo mismo a decir, este es picofaradio, ¿no?, a 100 nanofaradios, ¿no?, porque le estoy dando 3 ceros. Estoy pasando de aquí a aquí. Ahora estoy en nanofaradios. Para convertirlo a microfaradios es lo mismo a decir a, ¿cuánto sería? 0.1, ¿no? 1, 2, 3, 0.1 microfaradios. Es lo mismo a decir, ¿no? Y si quieres milifaradios, los divides entre 1000 y tienes ese valor en milifaradios. Entonces, cuando hablamos de un condensador 104 J 400 voltios, es un condensador de 1000 picofaradios, que es lo mismo decir de 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este condensador que les hablaba. Vuelvo repitiendo, no me interesa el tiempo, lo que me interesa es que aprendas. Igual, es un video altamente técnico. Un video como este no lo vas a encontrar en YouTube, así que vamos a hacer viral este video. Yo sé que va a tener mucha pegada con la gente y las personas que recién se inician, y más aún con las personas que también me siguen, que ya tienen un cierto grado de experiencia. Entonces, este condensador es 104, es decir, es 100 nanofaradios, 0.1 microfaradios, que es lo mismo. ¿Y qué es los 400 voltios? Es el voltaje máximo que el condensador de trabajo que puede soportar, ese voltaje de trabajo. Por encima de los 400 voltios, el condensador se destruye, ¿no? Entre en corto, se abre o se destruye, se cruza. Lo más probable es que se destruya, explote, ¿no? Entonces, si es de 400 voltios y yo le pongo 500 voltios, inmediatamente va a reventar, esto se va a arder y va a explosionar, probablemente explosione. Entonces, ¿por qué 400 voltios, no? ¿Por qué 400 voltios? Acá yo tengo 200 voltios. ¿Por qué le tengo que poner a este condensador, que es un condensador en corriente alterna, hace 400 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque el condensador, como le dije, se carga al voltaje de pico. Este es el voltaje de pico. Y este voltaje de pico, ¿cómo lo obtienes? Multiplicando el voltaje eficaz, efectivo, instantáneo. Si yo tengo 220 voltios, se conoce como voltaje RMS, eficaz, efectivo, instantáneo, 200 voltios AC. Para saber el voltaje de pico al cual se carga el condensador, yo tengo que multiplicar el voltaje RMS, es decir, multiplicarlo, RMS, multiplicarlo por la raíz cuadrada de 2, 1.4142. ¿No? Entonces, el condensador se va a cargar a un voltaje de pico. Vayamos acá a la fuente, ¿no? Si el VRMS es 220 voltios, miren, ojo con el detalle, si es 220 voltios por 1.4142, tengo 311.12 voltios, 311.12 voltios AC que el condensador debe soportar.
Este condensador es de 400 voltios. Si yo le pongo uno de 300, lo voy a reventar. Si le pongo uno de 50, lo voy a reventar. Tengo que poner un condensador o un valor superior a estos 311.12 voltios de trabajo del condensador. Por eso que le hemos puesto un condensador de 400 voltios. Ahí está la explicación técnica para que ustedes lo puedan entender paso a paso. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa con este otro condensador C2 que es de 100 microfaradios a 63 voltios? Ese es el voltaje máximo, lo que les hablaba, ¿no? El voltaje máximo que puede llegar, ese voltaje máximo que puede llegar a soportar el condensador, ¿no? Este condensador es un condensador electrolítico y como máximo aquí se le ha dado 63 voltios, ¿no? Puede ser de 100 voltios, pero no menos de 63 voltios porque también podría destruirse. Ahora, ¿qué limita la corriente que circula para acá y el voltaje? Esta resistencia R2 y el potenciómetro. Y el condensador va a cargarse a un cierto valor. ¿Ok? Hasta ahí hemos hablado de casi todos los componentes, pero nos faltan dos componentes semiconductores. Estoy hablando del TRIAC y el DIAC. Primero hablemos del DIAC, ¿no? El DIAC, vamos a ponerlo acá, el DIAC, ¿no? Así, el DIAC es un diodo interruptor de corriente alterna, ¿no? Diodo interruptor de corriente alterna. Y he hablado mucho acerca de los DIAC aquí en mi canal. Puedes ver, hacer una búsqueda DIAC y un vertiginio para que veas un poco más. El DIAC no es otra cosa más que un doble diodo, ¿no? Que tiene un voltaje de ruptura que por lo general es 32 voltios. Por lo general, no siempre, ojo, 32 voltios, ¿no? Tiene un terminal, otro terminal, y para que este DIAC conduzca, es un dispositivo interruptor de corriente alterna, es decir, trabaja, ¿no? Trabaja con corriente alterna aquí, trabaja con corriente alterna, y para que este señor trabaje, yo necesito que él alcance un voltaje de ruptura, ¿no? O un voltaje de trabajo. Ese voltaje de ruptura, como les digo, es 32 voltios, entre 30 y 32 voltios. Vamos a suponer 32 voltios. Entonces, cuando él llega al voltaje de ruptura, la corriente circula en un sentido, cuando es más y es menos, y cuando es menos y más, la corriente circula en el sentido opuesto. Es decir, en ese sentido, deja pasar este diodo, la corriente, ¿no? Acá hay un diodo de más menos, y en el menos más, ¿no? En el menos más, aquí, menos más, circula la corriente en sentido inverso, es decir, deja pasar este otro diodo la corriente, ¿no? Entonces tengo dos diodos conectados en antiparalelo, así le llamamos, de manera tal que uno deja pasar en un sentido y el otro deja pasar en otro sentido cuando se supera el voltaje de trabajo de ruptura, en este caso 32, entre 30 y 32 voltios. Así funciona un diodo, es un diodo interruptor, es decir, es un dispositivo que funciona en corriente alterna y que va a dejar pasar o no pasar la corriente en un sentido u otro cuando se rompe ese voltaje de ruptura y él va a dejar pasar. Obviamente acá hay un límite de voltaje, si le puedes más de 32 voltios o mucho más lo puedes destruir. Si le aplicas menos de 32 voltios simplemente no va a conducir. Es un interruptor, es decir, se me cayó la regla, este es un interruptor AC, ¿no? Es un switch, por ejemplo un switch 1. Entonces cuando yo aquí le aplico los 30 o 32 voltios, él recién se va a cerrar y va a dejar pasar la corriente en un sentido u en otro sentido. De ahí el nombre, diodo interruptor de corriente alterna. Eso es lo que es un diodo interruptor de corriente alterna, también conocido como DIAC. Y para ello acá tenemos el DIAC, el DB3. Este es ampliamente usado en los proyectos de electrónica. Acá tenemos el DB3. Es un dispositivo muy pero muy pequeño que soporta entre 30 y 32 voltios AC para que se cierre y cumple las funciones de un interruptor electrónico de corriente alterna. Ahí está. No existe polaridad, puedes conectar de un sentido en otro. ¿Por qué? Porque este señor tiene dos diodos en antiparalelo. Y finalmente, para concluir ya la identificación de los componentes y cómo funciona, tenemos el famoso TRIAC, ¿no? Acá el TRIAC, vamos a hacerlo así, ¿no? El famoso TRIAC, ¿no? Así. El otro diodo es igual a un DIAC, pero no solamente ello, tiene una compuerta, ¿no? Entonces tienes el main terminal 2, el main terminal 1 y finalmente aquí la compuerta. Es idéntico o es muy parecido a un DIAC, pero tiene un componente o un pin adicional. El DIAC tiene dos pines, el TRIAC acá tiene tres pines, ¿no?
Triac es transistor interruptor de corriente alterna o triodo interruptor de corriente alterna. Es decir, es un switch electrónico, es un interruptor electrónico, ¿no? Vamos a hacerlo así. Es un interruptor electrónico que se cierra cuando existe un cierto voltaje entre la compuerta y uno de sus terminales, en este caso el main terminal 1. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta siempre esta relación de la compuerta con el main terminal 1, porque en función a eso vamos a hacer que el tiristor, este es un tiristor, dentro de la familia de tiristores existen los SCR, los rectificadores controladores de silicio, y los Triac, en este caso es un transistor interruptor de corriente alterna o un triodo interruptor de corriente alterna, como es este señor. Entonces este señor va a dejar pasar la corriente en un sentido o en otro sentido, ¿no? Al sentido inverso, aquí, hacia el otro sentido, siempre y cuando se cierre o exista un voltaje entre la compuerta y el main terminal 1, ¿no? Que exista un voltaje, ¿no?, determinado. Obviamente este voltaje puede trabajar, como es corriente alterna, puede trabajar en un sentido o en otro sentido, haciendo que este señor conduzca en un sentido. Si va de arriba abajo, conduce este diodo, y si va en sentido contrario, ¿no? Si va en sentido contrario, si va así, y si va en sentido contrario, conduce este otro diodo inverso, ¿no? Entonces yo necesito tener un voltaje entre la compuerta y el main terminal 1, ¿no?, para que el transistor interruptor de corriente alterna circule una corriente o deje pasar una corriente de MT2 a MT1 o de MT1 a MT2. Es un interruptor también, obviamente, valga la redundancia. Como es un Triac, acá lo vemos, acá tenemos el BTA 08600. ¿Por qué BTA? Vamos a regresar acá. BTA 08600. A ver acá. BTA 08600, creo que es 600C, ¿sí? Entonces, miren el detalle. 08 600, 8 amperios, y 600 voltios máximo. ¿Eso la sabían o no la sabían? Supongo que la sabían. Es decir, este transistor interruptor de corriente alterna o triodo interruptor de corriente alterna puede soportar entre sus extremos, entre main terminal 2 y main terminal 1, hasta 600 voltios, ¿no? El BTA 08600, ahí lo estamos viendo, y el 08 significa la cantidad de corriente máxima que puede llegar a soportar, obviamente con disipador, 8 amperios. Entonces, si yo ya sabía en el cálculo anterior, miren el detalle, ojo con el detalle, si yo ya sabía que el cálculo anterior, esta lámpara de 100 watts, 220 voltios, esta lámpara, me consume 0.45, ¿cuántas lámparas yo necesito para poder cubrir los 8 amperios, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Fácil, muy pero muy fácil. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad máxima de carga que puedo soportar con este Triac, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, con este Triac. Entonces, si yo tengo máximo 8 amperios, 8 entre la cantidad de corriente que él consumía, una sola bombilla de 100 watts, entonces entre 0.45, entonces me va a dar 17.7 lámparas. Es decir, yo puedo conectar con este Triac hasta 17 lámparas de 100 watts cada una, llegando casi a su máximo de 8 amperios. Obviamente no lo voy a conectar a 17 lámparas, lo puedo conectar a 15 y ponerle un buen disipador, ¿no? Nunca es bueno llevarlo al máximo, su límite máximo, porque igual va a calentar y se puede destruir. Entonces, técnicamente hablando, de acuerdo a la fórmula, puedo llegar a conectar hasta 17 lámparas, ¿no?, de 100 watts con un consumo de 0.45 amperios por lámpara, aplicando un voltaje de 220 voltios. Ojo con el detalle. Así se calculan las potencias y todos los detalles técnicos en el funcionamiento. ¿Ok? Después de haber visto esta parte, ahora sí vayamos a la sección más importante del análisis técnico paso a paso, en donde vamos a analizar, sin importarnos el tiempo, este circuito que, según lo que hemos visto, es muy sencillo y simple para tu buen aprendizaje. Nunca fue tan fácil aprender electrónica con un video como este. Si consigues a un youtuber que te lo explique como te lo estoy explicando, me avisas para yo suscribirme a su canal. Ok, un video como este no lo vas a encontrar. Vamos a utilizar borrador,
y lápiz, como siempre, mi pasión, la electrónica, para empezar el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Tenemos la energía, la fuente, el triac, ¿no? Ojo con el detalle, vamos a analizarlo en el tiempo, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Vamos a poner la línea de tiempo, ¿no? Cuando existe un más y existe un menos, es decir, acá, cuando yo aplico, sabemos que existe una sinusoide, ¿no? Y hemos hablado de ello. Acá hay un más y acá hay un más, ¿no? Acá el semiciclo se invierte, ¿no? Vamos a hacer el análisis en este tiempo, en el semiciclo positivo, cuando existe un más y un menos, ¿no? Sobre la carga, acá me confundí, sobre el voltaje de alimentación, es decir, cuando yo tengo un más acá y un menos, en el primer semiciclo positivo, ¿no? Acá tenemos los 220 voltios hace 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Tengo un más y un menos. La corriente, como ya saben todos ustedes y siempre lo he dicho, va a circular del polo positivo al polo negativo, es decir, va a tratar de ir por la lámpara y cerrar el circuito por algún lado para que la lámpara se encienda, ¿no? La lámpara le va a ofrecer una cierta resistencia, se va a producir calor e iluminación, siempre y cuando este punto se cierre con este punto, es decir, para que la corriente circule por la parte electrónica. Entonces, en el más y el menos, la corriente viene por acá, ¿no? Va por la lámpara, viene por acá y viene así y baja, ¿no? Viene por acá. Al final vamos a explicar qué función cumple R1 y C1. Primero analicemos el circuito de aquí para acá. Entonces, esta es una señal de corriente alterna en el primer semiciclo positivo, es más y menos, viene por acá y la corriente va a tratar de ir por acá y cerrar el circuito hacia tierra, ¿no? O mejor dicho, hacia el polo negativo, acá no existe tierra porque es corriente alterna. Entonces la corriente viene por acá, va a tratar de cerrar el circuito. Pero para que este triac funcione, hemos dicho que debe existir un voltaje entre la compuerta y el main terminal 1. Eso lo hemos explicado hace unos segundos nada más. Entonces, ¿cómo aplico un voltaje entre la compuerta y el main terminal 1? Es lo que vamos a ver acá. La corriente circula por acá, acá hay un positivo, acá hay un negativo. En el primer semiciclo positivo, aquí, en este primer semiciclo positivo, el diodo se está polarizando en sentido directo. Y hay algo que no les había hablado acerca de los diodos, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, que creo que se me pasó, ¿no? Acá tenemos el diodo, ¿no? Vamos a ponerlo así rápidamente, es un sencillo. Un diodo es un dispositivo que tiene un ánodo y un cátodo y solamente deja pasar la corriente cuando este dispositivo se polariza de manera directa, es decir, cuando existe un más y un menos, ¿no? Si al mismo diodo yo le aplico una corriente o un voltaje en sentido inverso, acá un menos y acá un más, simplemente el diodo no deja pasar la corriente en este sentido, ¿no? O sea, en el sentido inverso. El diodo solamente cuando se le polariza de manera directa, el diodo va a conducir. Entonces lo mismo sucede acá, ¿no? Llega más por la lámpara, va a tratar de ir por el triac, pero el triac está abierto. Entonces, ¿qué sucede? La corriente va a circular por el diodo porque el diodo está polarizado de manera directa. Acá existe, ¿no? Como les decía, acá existe un más y acá existe un menos. Y la corriente va a ir por la resistencia R2 que limita la cantidad de corriente y voltaje hacia el diac, ¿no? Este es un potenciómetro que lo podemos regular, como lo hemos dicho, regular la resistencia interna. La corriente va a pasar por acá y lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Cargar el condensador. Entonces el condensador se comienza a cargar y va a cargarse con el voltaje de la fuente, pero restando los voltajes que caen sobre R2 y el potenciómetro. Esta resistencia, ojo con el detalle, es muy importante. La idea es no bajar el valor de la resistencia porque podríamos destruir el diac, ¿no? O el condensador. Siempre mantener en 10K. Si lo subimos, no hay ningún problema, pero si lo bajamos, podemos destruir el diodo. Es muy importante esta resistencia de 10K. Entonces la corriente circula por acá, llega al condensador. ¿Y qué hace el condensador? El condensador se carga, comienza a cargarse, ¿no? Al voltaje que le corresponde en C2. Cuando el condensador llega a un valor X, va a llegar a los 32 voltios, supera los 32 voltios, comienza a subir, el diac va a conducir, ¿no? Cuando supera los 32 voltios,
el día conduce, ojo con el detalle, en ese instante de tiempo, el semiciclo en el más y el menos, el condensador se está cargando, supera los 32 voltios, el día deja pasar la corriente y polariza el voltaje entre la compuerta y el main terminal 1, haciendo que el día, en este caso el triac, cierre su circuito, y lo que hace es la lámpara circula la corriente por acá, va por acá y cierra el circuito entre main terminal 2 y main terminal 1, haciendo que la lámpara se encienda. En el primer semiciclo positivo la lámpara se enciende. En ese instante de tiempo el condensador se comienza a descargar, ¿no? Se carga y de ahí comienza a bajar, tiene una descarga. Esta carga del condensador está en función a R2, a la resistencia interna de D1 que se desprecia, al potenciómetro P1 y al condensador. Existe una constante RC entre estos dos componentes y el condensador, porque esta la resistencia interna se desprecia. Entonces es muy importante mantener el valor de esta resistencia R2 en 10K, pero podemos jugar moviendo el cursor del potenciómetro o bajándolo. Ahora, no solamente ello. ¿Qué sucede cuando empieza el semiciclo negativo? Vamos a hacerlo con lapicero, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando aquí es menos y aquí es más, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Ahora se invierten los papeles, la corriente va a circular de manera convencional, en ese sentido, hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La corriente viene por acá, ¿no? En rojo lo voy a hacer. Lo mismo, ¿no? Viene por acá, sube por acá, ¿no? Hacia la carga. Viene por acá y va a tratar de ir por este diodo en este caso, el diodo de este triac, el BTA08600. Pero, ¿qué sucede? El diodo, cuando llega la corriente por acá, quiere bajar el diodo, ahora, ¿no? La corriente va a circular así en ese sentido, ahora el diodo se polariza de manera inversa. Aquí es menos, ¿no? Acá es más, menos, el diodo no deja pasar, aquí es menos y aquí es más, y el diodo está polarizado en sentido inverso. Por lo tanto, en el semiciclo negativo, cuando es aquí, ¿no? Más en la cresta y menos en cero, el diodo no deja pasar esa corriente de retorno. O sea, la corriente viene por acá, llega al diodo y el diodo se polariza en sentido inverso. Y hemos dicho que cuando el diodo se polariza en sentido inverso, simplemente el diodo no deja pasar la corriente en el semiciclo, en este caso en el semiciclo negativo de la corriente. Cuando circula en ese sentido, simplemente el diodo no deja pasar y la lámpara se va a encender solamente en el semiciclo positivo, porque el diodo lo está rectificando. De esta manera voy a iluminar la lámpara en función a R2 y R1 y el condensador por la constante RC que existe acá, y cuando el diodo no conduce, simplemente la lámpara se apaga. Entonces yo puedo generar un circuito de una lámpara que está encendiéndose y apagando. A este le conocemos como el flash de la lámpara incandescente de 220 voltios AC. Como ven, es un circuito que va a cambiar o conmutar la velocidad del encendido de la lámpara, de una lámpara de 220 voltios incandescente, en función a estos dos componentes, o a estos tres componentes, R2, P1 y C2. Si yo muevo el potenciómetro a un valor mayor, voy a tener una mayor frecuencia. Si lo reduzco, voy a tener una menor frecuencia. Igual, el condensador, este condensador lo puedo cambiar, manteniendo siempre el voltaje de 63 voltios. Si yo reduzco el condensador, aumenta la frecuencia, porque la frecuencia es inversamente proporcional al valor de la capacidad del condensador, cuando este condensador sabemos que trabaja, ¿no? Trabaja en corriente alterna. Y si este condensador sube su capacidad, disminuye la frecuencia. Si el condensador baja la capacidad, aumenta la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es inversamente proporcional a la capacidad o capacitancia de un condensador. ¿Ok? Como ven, es un circuito muy simple. ¿Qué uso le podemos dar? Ustedes dirán, pero bueno, es una lámpara que se enciende y se apaga, sí, pero podemos cambiar la frecuencia, como por ejemplo en un estudio de fotografía lo podemos tener para que nadie ingrese en la puerta. Cada vez que alguien quiere ingresar, se dé cuenta de que la lámpara está conmutando, encendiendo y apagando. Por ejemplo, en este estudio de fotografía, yo podría hacer de que cuando la puerta esté abierta, la lámpara que está afuera se quede apagada. Cuando yo cierro la puerta, a través de un interruptor magnético, hago de que circule la corriente y el circuito funcione, y va a hacer que la lámpara se encienda y se apague a una frecuencia determinada por R2, P1 y C2, ¿no? Entonces, cuando la persona quiere entrar al estudio de fotografía, se da cuenta de que están trabajando con fotos y yo no puedo abrir la puerta
porque podría destruir la relación de las fotos. Puede ser eso, puede ser como un sistema de alarma. Si alguien ingresa, tú lo puedes activar de noche. Una alarma, en este caso, actual, de manera tal de que se va a prender y apagar la lámpara cuando alguien violó la intimidad de tu casa, o incluso lo puedes usar con lámparas en paralelo. Y hemos dicho que podemos poner hasta 17 lámparas en paralelo con este circuito, teniendo en cuenta el factor del BTA 08600. Entonces, en función a este circuito, yo puedo poner hasta 17 lámparas con un buen disipador sobre, en este caso, el triac, que lo vemos acá. Yo puedo tener hasta 17 lámparas en paralelo, y las lámparas por tramo lo puedo poner de colores y hacer una pequeña discoteca en casa, que la luz se va a prender y apagar en función a la corriente alterna y, obviamente, como hemos dicho, en función a estos tres componentes. Por un lado se prende y se apaga en rojo, por otro lado se prende y se apaga en azul, en verde, en fin, ya depende de cada uno, pero esos son los usos que le podemos dar, que se me ocurren en estos momentos. Bien, hay algo importante que no les he explicado, que es qué función cumple estos dos componentes, R1 de 100 ohmios y C1 de 0.1 microfaradios, 400 voltios AC. Esta de aquí, esta parte, esta sección, este tramo, cumple la función de un filtro snubber. ¿Y qué es un filtro snubber? Es algo que ya lo hemos explicado en un video anterior. Hice un video hace un tiempo atrás acerca de los filtros de snubber. Igual solamente te voy a dar el alcance para que puedas ir luego a mi canal de YouTube, aquí este canal, tu canal, para que puedas ver cómo funciona un filtro de snubber. Un filtro de snubber básicamente es un circuito de protección que permite proteger a la parte electrónica de sobrecargas cuando existen cargas inductivas, como por ejemplo esta carga de foco incandescente o un motor o cualquier otra carga que produzca una autoinducción. Esa autoinducción puede ingresar por este tramo y destruir a la parte electrónica. Para evitar eso se pone estos dos componentes. Por lo general un filtro de nube está formado por una resistencia y un condensador. Ok, eso era lo que les quería mencionar. Si deseas más información puedes revisar acerca de los filtros de nube aquí en mi canal de YouTube. Algo importante también, no siempre en los proyectos de TRIAC con DIAC los suelen usar, pero por precaución lo hemos puesto R1 y C1, dos componentes de un filtro snubber. Ahora sí vayamos a las tarjetas de PCBWO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWO. Como sabrás, PCBWO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo vengo trabajando ya casi 5 años con ellos, y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante, es de lo mejor. Para este caso, después de 5 días útiles, me llegó directamente desde China hasta Perú las tarjetas PCBs que mandé a fabricar en color rojo para este proyecto. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar. Las tarjetas vienen altamente protegidas al vacío. Vamos a dejar esto por acá, ahí logran ver. Vienen con una doble bolsa. Vamos a abrirlo con mucho cuidado sin dañar las tarjetas. Altamente protegidas al vacío. Vamos a dejar esto por acá. Las mandé a fabricar, como les dije, de color rojo. Sí, obviamente me han mandado 5, que era lo que yo les había pedido. Como les dije, estas tarjetas, y ya lo he dicho antes, también están disponibles de venta localmente aquí en Perú. Y si estás en otro país, te puedo vender obviamente los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar, de preferencia aquí en PCBWO o en el lugar donde tú desees. Ahí logras ver la calidad. Ahí les estoy mostrando un close-up. La calidad en la fabricación de las tarjetas y la serigrafía, y no solamente ello, la parte de las conexiones. Para este caso es una tarjeta de doble capa, ¿sí? Acá hay una conexión de doble capa, la capa inferior de soldado y la capa superior. Logro ver acá una conexión, y la verdad que la calidad es muy buena. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBWO.
Y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero miren cómo quedó bastante bien. Vamos a ubicar en el zócalo que le he puesto el TRIAC que ya les había indicado. Vamos a ponerlo ahí, perfecto. Y no solamente ello, vamos a ponerle en el cursor de este potenciómetro, vamos a ponerle esta capucha ahí. Vamos a ver, yo pienso que está bien, perfecto. Como logran ver, la calidad en la fabricación de las tarjetas PCB le da un toque especial, e incluso los colores y el diseño electrónico. Ya saben muy bien que yo me encargo del mismo diseño de cada una de mis tarjetas PCB, de los proyectos de electrónica que suelo realizar aquí en mi canal de YouTube, y la verdad que quedó bastante bien. Yo estoy muy contento con el trabajo que realiza PCBGoGo para mis proyectos de electrónica. Ahí pueden ver la entrada de la alimentación, 220 60 ciclos por segundo, la CADA, que es una lámpara incandescente, el diodo 1N4007, el TRIAC, el BTA08600C, que soporta hasta 8 amperios, 600 voltios. Ya hemos dicho que este circuito puede alimentar hasta 17 focos, ojo con el detalle, hasta 17 focos de 100 watts, poniéndole un gran disipador a este TRIAC para que no se queme, porque soporta hasta 8 amperios. Las 3 resistencias de 1/4 watt, el condensador 104-400 voltios, ya hemos explicado por qué 400 voltios, el condensador electrolítico de 100 microfarados, 63 voltios, ahí están viendo, y finalizamos con el DIAG, diodo interruptor de corriente alterna, y obviamente el potenciómetro de 100K. Como ven, quedó bastante bien. Ahora sí vayamos a la sección más importante y última, que son las pruebas técnicas finales. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final, la parte práctica, en donde vamos a demostrar técnicamente hablando lo que hemos aprendido en la parte teórica. Para ello tenemos aquí el cable de la alimentación de los 220 voltios 60 ciclos por segundo, que todavía no le he conectado. Acá están viendo, lo voy a conectar al lado izquierdo. En la parte superior tenemos la salida hacia la cara, en este caso la lámpara. Ya hemos dicho que esta es una lámpara de 100 watts, ¿no? Ahí está, 100 watts, 220 voltios AC. Y la tarjeta lista para empezar a trabajar. El cursor lo he puesto hacia la derecha, y a medida que vaya moviendo hacia la izquierda, la lámpara va a comenzar a tintillar más rápidamente. Aquí lo he puesto a la derecha, vamos a ver. Conectamos la alimentación acá a los 220 voltios AC, ahí, y miren, la lámpara suavemente comienza a blinkear, es un blink, a encender y apagar. Y en la medida que yo lo voy moviendo hacia la izquierda, estoy al extremo derecho acá, al extremo, voy a empezar a mover hacia la izquierda, la lámpara va a comenzar a iluminarse más rápidamente. Estoy cambiando la frecuencia, el tiempo RC. Ahí está más rápido, aquí un poquito más rápido. Miren la línea, acá la línea verde. Son destellos, es un flash más rápido, ahí más rápido, y de ahí se va a disparar mucho más rápido. Obviamente estoy con las luces aquí, las luces del estudio, ahí está, de grabación. Vamos a apagar luego, ahí está, apagar las luces del estudio de grabación para poderlo ver mejor. Y ahí está, podemos dejarlo ahí, por ejemplo, más rápido, y ahí al máximo, ¿no? Vamos a regresar. Ojo que solamente este proyecto es para cargas de lámparas o focos incandescentes. Vamos a bajar la luminosidad acá a la derecha, ahí pueden ver. Nuevamente estoy subiendo. Un poco más. Solamente el primer semiciclo positivo de la onda es pasado hacia el trigger, en este caso por el diodo 1N4007, están viendo, más rápido,
por lo que la lámpara no se va a iluminar o no va a consumir la cantidad de corriente de los 0.45. Simplemente hablar de 17 lámparas solamente es un tema técnico, porque la verdad que puede iluminarse con mayor cantidad de lámparas, porque solamente el medio semiciclo está pasando hacia el triac. Ahí está. Ahí vamos a retirar ahí. Y acá también voy a apagar la luz frontal. Ahí apagado, ¿no? Como logran ver, ahí, o hacia la izquierda, ¿no? Como ven, es un circuito muy interesante, fácil de realizar, en donde hemos aprendido un poco más de electrónica. Vamos aprendiendo las luces. 3, acá a la izquierda también, y vamos a retirar la alimentación. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, tu canal de YouTube, podamos todos crecer juntos. Asimismo les digo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en esta red TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Estoy haciendo videos también para esa plataforma, y si me puedes seguir, sería buena onda. Y si no recuerda mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces directos para que me puedas seguir sin ningún inconveniente. Asimismo te digo que hemos habilitado los supertans o supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalando mis supertans, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos. Estas tarjetas PCBs llevan componentes, resistencia, condensadores, triac. Esos componentes no me los regalan, tengo que adquirirlos localmente acá en Lima, Perú. Y si no los encuentro, dependiendo del proyecto, tengo que importarlos directamente desde China o de Estados Unidos por las tiendas online, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me puedes regalar un supertrans, en buena hora. Asimismo les digo que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de todos mis proyectos donde tú deseas, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. El acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar va a depender obviamente de el plan al cual tú formes parte de la membresía aquí en mi comunidad. Y finalmente te invito por favor a que te suscribas a mi canal, y si ya te suscribiste, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda, es muy pero muy importante activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención. Espero que este video haya sido de tu agrado, y no solamente ello, puedas haber aprendido, si eres un principiante, mucho acerca de la electrónica básica, y si ya eres una persona con experiencia, al menos recordar lo que ya conoces o has conocido en tu vida electrónica. Hasta aquí este video. Muchas gracias por la atención, y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.